Muy inusual, ¿verdad? A veces pensamos que Dios va a ponernos un camino lleno de rosas, pero hasta las rosas tienen espinas. Así que no todo el tiempo Dios va a obrar de una manera en que nosotros pensamos o que el camino va a ser fácil para compartir el Evangelio. A través de la persecución estaba logrando la misión. Pero vamos a ver qué más sucede. En Hechos, capítulo 8, versículo 2, hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Pero Saulo, no conforme con haber aprobado la muerte de Esteban, se propuso asolar la iglesia. Estamos hablando de perseguirla, no la dejó quieta. Entraba a las casas, traía a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Él tenía orden por parte de la iglesia estatal, por decir algo, de perseguir y de mandar a prisión a todos aquellos que formaban parte de este grupo de rebeldes, por decir algo. Y a través de esta persecución fueron esparcidos, y a medida que la iglesia que se acababa de formar fue esparcida, fue compartiendo el evangelio a todo lugar donde iba. Increíble que Dios utilice la persecución, y tú dirías, pero esto no tiene sentido. ¿Por qué Dios va a permitir una persecución? Pero la permite. Ahora pregunto yo, ¿Dios pudo haber utilizado otro medio? Sí, pero si el Espíritu Santo vio que esta era la mejor manera, pues, ¿quiénes somos nosotros para cuestionar los designios de Dios? Dios sabe lo que es mejor. Y saben que a lo largo de la historia de la iglesia primitiva y de la iglesia en general, ustedes van a notar que la predicación del evangelio es más eficaz, logra alcanzar más personas cuando estamos en persecución. Si no me cree, lea la historia. Cuando la iglesia está cómoda, no ha sido sacada de su zona de confort o de comodidad, son pocos los que salen a cumplir la misión. Están muy cómodos, no sienten necesidad de hacer absolutamente nada y se limitan a simplemente, si acaso, ir al vecino o a un compañero de trabajo, pero hasta allí. Y sin mentirles, mis hermanos, yo pienso que eventualmente esta generación va a ser sacudida. Y ya pasamos por una sacudida, el COVID-19. Muchos durante la pandemia del COVID-19 abandonaron la fe. Y esa fue la primera sacudida. Yo sé que viene otra. Y cuando vienen estas situaciones globales, ¿qué hacemos? ¿Cómo respondemos? ¿Aprovechamos la coyuntura para presentar las buenas nuevas de salvación o nos retiramos del ejército? Ahí es donde está la cosa. ¿Cómo respondemos nosotros, los soldados de Cristo, cuando surgen situaciones como esta? Si a nosotros nos hubieran perseguido como estaban persiguiendo a los cristianos en ese entonces, ¿hubiéramos nosotros permanecido en la fe o la hubiéramos abandonado? Interesante la pregunta. Pero bueno, seguimos con la guía de estudio que nos dice hasta ese momento
La iglesia primitiva se encontraba principalmente en Jerusalén o dentro del territorio judío y entre el pueblo judío. Cuando comenzó la persecución de la que Saulo, un judío devoto y fariseo, participó activamente, la iglesia de Jerusalén se dispersó por toda Judea y Samaria. Y recordamos nuestro texto de memoria que Jesús había predicho que iban a ser testigos en Jerusalén como en Judea y Samaria. Esta afirmación se cumplió y eso lo vemos en Hechos capítulo 8 versículo 4, de que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Pero bueno, no queda allí la cosa. Aún después de que la iglesia comenzó a avanzar más allá de Jerusalén, todavía predicaban en las regiones de los judíos o en los distritos del pueblo judío de otras ciudades. O sea, no se salían de su cultura. Mientras tanto, dice Hechos capítulo 11, versículo 19, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban, viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo a judíos. Interesante. Los discípulos de Jesús y la iglesia primitiva no intentaron, ni siquiera se les cruzó por la mente compartir las buenas nuevas del evangelio a los gentiles, sino solo a judíos. Todavía tenían una visión ilimitada sobre cuál debía ser la misión de la iglesia. Ahora vamos a ver qué va a pasar para que Dios rompa ese muro de separación que había en la mente de los judíos, que había en la mente de los discípulos, que había en la mente de aquellos que habían conocido las buenas nuevas de salvación, para que finalmente lograran cruzar y llevar el evangelio a los gentiles. Pedro, sí, nuestro discípulo. Nuestra hija Ari Neira. Nos esperamos mañana y por favor no se vayan, que en 10 segundos regreso con ustedes con el segundo segmento. De la iglesia primitiva era reacio a llevar el mensaje del evangelio a los gentiles. Incluso después de que Pablo, ¿se acuerdan el que asolaba la iglesia llamado Saulo? Ahora él era parte de ese grupo que él perseguía y ahora su nombre es Pablo. Y él ahora, después de haber recibido una revelación directa de Jesús, ahora Pablo es enviado a compartir el evangelio a los gentiles. Y Pablo le hizo saber a Pedro que debían hacerlo. A Pedro se le conoce como el apóstol de los circuncisos o de los judíos, y Pablo era el apóstol de los gentiles. Pero al principio, Pedro ni siquiera quería que lo vieran con los gentiles. Y eso lo vemos aquí en Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 12. Pedro, cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo se opuso a él frente a frente porque era reprensible su conducta. Antes de que viniesen ciertas personas de parte de Jacobo, que era parte de los judíos, él comía con los gentiles. Pero cuando llegaron estos judíos, se retractó, se alejó, se apartó, temiendo a los de la circuncisión, que eran los judíos. Y los otros judíos empezaron entonces a imitar a Pedro. Oye, si Pedro es el discípulo directo de Jesús y él se aparta de los gentiles, entonces yo voy a hacer lo mismo. De tal manera que hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía que se estaba
dando en ese entonces. Pero Dios sacó a Pedro de su zona El ministerio, conéctate a comodidad y transformó su corazón. Estaba empezando a aprender lo que realmente implicaba la comisión evangélica y lo que la muerte de Jesús pretendía lograr en todo el mundo. Y nosotros vamos a compartir lo que estábamos hablando ayer con un trabajador que nos había hecho la misma pregunta, pero refiriéndose a la alimentación. Y tuvimos la oportunidad de compartirle de que esto que vamos a compartir con ustedes no tenía nada que ver con alimentación. Qué interesante que hablamos de eso ayer y el Señor lo tenía para hoy en nuestra presentación. Y nos han enviado a leer Hechos capítulo 10, versículos del 9 al 15 y los versículos 28 y 29. Y la pregunta es, ¿cuál era el mensaje que el Señor le estaba dando a Pedro? ¿Y cómo debemos nosotros en nuestra época aplicar este principio a la obra misionera? Bueno, a Pedro se le dio una visión. Y dice Hechos capítulo 10, versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, hablando de mediodía, según el horario que manejaban los judíos en ese entonces. Y estando en la azotea tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión, y él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Wow. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y relacionándolo con las lecciones que mi esposo ha estado dando acerca de la alimentación, nosotros hemos estado estudiando en el libro de Levítico cuáles son los animales que Dios designó como limpios y cuáles Dios designó como impuros. Y los animales designados como impuros son aquellos que hacen la limpieza de la tierra y del mar. Y si ellos se comen la suciedad de la tierra y del mar, les parece contraproducente que nosotros nos comamos la carne de ellos. Ellos están comiendo la basura, se están nutriendo de la basura del mundo, y nosotros vamos y nos comemos los animales y comen basura. No sé qué nos pasó, pero bueno. A Pedro se le dice que coma y Pedro dice, no, si yo nunca he comido eso. Pero volvió la segunda vez y la voz le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Ahora, Pedro está meditando. La visión del lienzo se volvió a dar. Y Pedro queda meditando en esto. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Qué importante es que nosotros escuchemos la voz del Espíritu Santo y que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Así que Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Cornelio, ¿quién era Cornelio?
Y dice que los enviados por Cornelio le dijeron: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Miren la situación que se está dando. Mientras que Pedro pensaba en la visión, el Espíritu Santo le manda a estos tres hombres que no son judíos, que son mensajeros de un centurión. Estamos hablando de un soldado romano que era varón justo y temeroso de Dios. No era judío, pero tenía una relación personal con Dios. Y mientras que este centurión estaba tal vez hablando con Dios, recibe instrucciones de un ángel de Dios y le dice que envíe mensajeros, que busque a uno llamado Pedro, creo que le decían Pedro el curtidor, y que lo invitara a que fuera a su casa y que allí recibiría palabra de Dios. ¿Usted piensa que Dios no se puede comunicar con alguien que no es de tu fe? Bueno, piénsalo 2 veces. A veces nosotros nos volvemos congresionalistas, o sea, pensamos que nosotros tenemos la verdad, que nosotros somos los únicos que vamos a ser salvos y que Dios no se comunica con más nadie que con nosotros, y que nosotros somos los dueños de la palabra de Dios y que nadie puede estudiar la palabra de Dios y entenderla como nosotros la entendemos. Aló, aquí Dios nos está diciendo claramente que Él tiene hijos en otros rediles. Porque al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos. La oveja escucha la voz de su pastor. Y estos señores, aunque no sean de nuestra congregación, de nuestro grupo religioso, tienen una relación con Dios y escuchan la voz de Dios cuando habla. Así que estos 3 señores fueron a buscar a Pedro y él se va con ellos, haciéndolos entrar. Se hospedó porque Pedro no fue solo, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Pedro los hizo entrar a ellos, a los mensajeros, y los hospedó. Y al día siguiente se levantó y se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, acompañaron a Pedro. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a su familia y a sus amigos más íntimos. Así que había un buen grupo esperándolo. Y como decimos en inglés, let's fast forward, vamos a adelantarnos a ver el resultado de lo que Pedro está. Porque al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Porque al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo.